corresponde Apocalipsis capítulos 8 y 9. Y nuestra vida de hoy, nuestro tema de hoy, una vida sin Dios. Cada vez que leemos Apocalipsis o cada vez que alguien lee Apocalipsis, se asusta y tiene temor, piensa que Apocalipsis simplemente es un libro donde habla de desastres, donde habla de destrucción, y empieza a tener miedo, empieza a asustarse. Y de hecho, por esa razón, muchas personas prefieren no leer este libro, porque piensan que es un libro que infunde miedo, y no lo leen. Otros, en cambio, aunque lo leen, pretenden ser como esos periodistas amarillistas que lo leen y tratan de escandalizar a la gente y tratan de enseñar o de infundir ese miedo. Y sabemos que Dios no es un Dios de miedo, sabemos que Dios no quiere asustarnos, sabemos que Dios no quiere tal vez alarmarnos. Lo único que Él quiere simplemente es que como su pueblo estemos presentes en lo que Él hace y que como su pueblo lo adoremos, lo busquemos siempre de corazón. Y en estos capítulos 8 y 9 vemos grandes cosas, vemos cómo entonces se manifiestan muchos desastres, se manifiestan cosas aparentemente destructivas, pero que también en eso que Dios le reveló a Juan, pretende enseñarnos, pretende que nuestra vida sea mejor. Imaginémonos cómo se sentía Juan en esa isla desolada, cómo se sentía Juan tal vez aislado de muchas personas y teniendo una visión así, teniendo una visión donde aparecen cosas, donde aparecen símbolos, donde aparecen cosas que causan tal vez terror ante las demás personas. La intención de Dios no era asustar a Juan, la intención de Dios no era alarmarlo, simplemente era que Él manifestara a las personas ese deseo que Dios tiene de que todo el mundo se acerque a Él, de que todo el mundo esté cerca de su presencia. Y por eso nuestro tema, una vida sin Dios, porque aquí en estos capítulos, en estos dos capítulos vamos a ver consecuencias de aquellas personas que están sin Dios, lo que tiene que sufrir una persona que está sin Dios. Veamos ese primer punto. Una persona que está sin Dios es una persona llena de amargura. Veamos por favor en el capítulo 8, versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella encendida como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales. La estrella se llamaba Ajenjo y volvió amarga a la tercera parte del agua de los ríos. Mucha gente murió por haber bebido de esa agua. Una persona que tiene una vida vacía, que una persona que no tiene a Dios en su corazón, es una persona llena de amargura. Cuando leemos este versículo, tal vez muchos nos asustamos y decimos, ay no, mire, qué miedo, va a caer una estrella que va a amargar el agua y la gente se va a morir. Y nos asustamos tal vez por eso, pero no nos damos cuenta que tal vez esa estrella podemos ser nosotros. Nuestro corazón es el que está amargado, nuestro corazón es el que está lleno de amargura. Dice que el nombre de esa estrella es ajenjo, y ajenjo es una planta amarga, tan amarga que dice que podía contaminar el resto del agua. Y nuestra vida es igual a veces, aunque siervos de Dios, aunque tal vez llamándonos cristianos, aún en nuestro corazón podríamos decir que no hemos permitido que Dios entre verdaderamente y aún nuestro corazón está lleno de amargura. Y esa amargura es tan grande que al igual que en este versículo, que al igual que es capaz de contaminar todo el agua, cuando nuestro corazón está lleno de amargura, podemos también contaminar a las demás personas. Nos hablan, nos dicen algo y lo que hacemos es contestar mal, con un mal gesto, con una mirada. Tal vez llega alguien muy contento a decirnos algo, lleno de felicidad, y lo que hacemos es voltearlo a mirar y lo miramos con tan mala cara que de una le dañamos el corazón, que de una lo contaminamos con esa amargura. Nos preocupamos cuando leemos este versículo y decimos, va a caer esa estrella que va a amargar el agua, pero no nos preocupamos cuando pensamos que podemos ser nosotros los encargados de amargar también a las demás personas, que estamos llenos de amargura. Dios quiere que tengamos un corazón dulce. Dice que ojalá nuestro corazón fuera dulce como la miel, pero realmente esos corazones que están sin Dios no tienen un corazón dulce como la miel, sino todo lo contrario. Podríamos decir un corazón amargo como el ajenjo. Y no nos está hablando solamente de aquellas personas de afuera, de aquellas personas del mundo, no, sino aún de personas cristianas, aún de personas llamados tal vez líderes o tal vez siervos, que aunque dicen servir a Dios,
no tienen verdaderamente a Dios en su corazón, que aunque dicen servir a Dios, aún dentro de su corazón, Dios está totalmente alejado, y han permitido que esa amargura marque tanto su vida que ahora también contamina la vida de los demás, debido tal vez a diferentes problemas, debido a diferentes complejos, debido a cosas que haya tenido que vivir y que aún no ha superado. Dios quiere que tengamos ese corazón dulce, Dios quiere que nuestra forma de hablar también sea dulce, pero no, lo que hacemos es todo lo contrario. Con nuestra forma de vida no nos conformamos solo con vivir amargados nosotros, sino que automáticamente amargamos la vida de los demás. Y qué triste es saber que aunque Dios nos da todas las maravillas, qué triste es ver que aunque Dios está siempre ahí con nosotros, dispuesto a protegernos, a cuidarnos, nuestra actitud es así, como ese ajenjo, amarga, es así como ese ajenjo que contamina, que lastima, que daña. Y mire que decimos, qué miedo lo que va a suceder en Apocalipsis, mire qué susto lo que Juan narra en Apocalipsis. Pero entonces tenemos que pensar también que qué susto de nosotros mismos cuando tenemos una actitud de esa manera, cuando tenemos esa actitud amarga, esa actitud que daña, esa actitud que lastima. Dios quiere que tengamos una vida cercana a Él, una vida, un carácter conforme al que Él quiere, pero nosotros no lo hacemos así. Simplemente nos dejamos llevar por las circunstancias, simplemente nos dejamos llevar por el momento y amargamos nuestra vida y de paso amargamos la vida de los demás. Tenemos un problema tal vez en la casa y llegamos al trabajo a amargar a los demás. O al revés, tenemos un problema en el trabajo y llegamos a nuestra casa a amargar a nuestra familia. Y vemos entonces que queremos hacer una mezcla de todo. Con el primero que nos encontramos es con el que desfogamos esa ira, con el primero que nos encontramos es el que paga los platos rotos. Cuando Dios quiere que seamos dulces, que si decimos tener a Dios en nuestro corazón, que si decimos que nuestra vida está a Dios, se debe ver reflejado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos con los demás. Pero lastimosamente es todo lo contrario. A veces la gente de afuera, la que no conoce a Dios, es más dulce que nosotros los siervos de Dios. A veces los de afuera, los que tal vez no han tenido la oportunidad de disfrutar la presencia de Dios, actúan mejor que nosotros. Entonces Dios nos dice, ¿de qué nos atemorizamos tal vez? Nos atemorizamos de esos posibles desastres, nos atemorizamos de lo que habla estos capítulos. Debemos atemorizarnos de lo que nosotros mismos estamos haciendo, del daño que nosotros mismos podemos causar con esa amargura. Que veamos nuestro corazón y nos preguntemos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón dulce como la miel o tenemos un corazón que destila ajenjo? Un corazón amargo, un corazón que lastima también a las otras personas. Ahí nos damos cuenta entonces que es una persona vacía, que no tiene a Dios en su corazón. Aunque se llame siervo, aunque se llame líder, ahí no está la presencia de Dios actuando como debería actuar. Esa persona aún está alejada de Dios, aunque tal vez se congregue en algún lugar, aunque tal vez sirva en algún lugar. Si decimos que tenemos una vida con Dios, debemos demostrarlo y nuestra forma de actuar debe ser correspondiente a lo que Dios quiere. Entonces, Dios a través de estas profecías de Apocalipsis no quiere meternos terror, no quiere asustarnos como nos explica Magda, lo que quiere es advertirnos de lo que puede suceder en nuestra vida. ¿Qué puede pasar con una persona que se deja llevar por la amargura? ¿Qué puede pasar con una persona que tiene una mala actitud? Y lo hemos dicho y visto y leído en muchas ocasiones en la palabra. Una persona amargada, lastimosamente, lo único que le espera es quedarse sola. Y también hemos hablado de algo. Alguien podría decir, bueno, yo soy amargado y no me he quedado solo, tengo mi familia. Sí, tiene la familia, pero que a la vez no quisiera estar con él, que es lo mismo que estar solo. Entonces nos damos cuenta que aquellas personas que tienen una vida sin Dios son esas personas llenas de amargura, aquellas personas que contagian con esa amargura. Segundo, una persona que tiene una vida sin Dios usa palabras que lastimen. Veamos por favor en el capítulo 9, el versículo 17, la parte B. La cabeza de los caballos parecía de león y de su boca salía fuego, humo y azufre. El versículo 18. La tercera parte de los seres humanos murió a causa de estas 3 plagas que salían de la boca de los caballos. Mire que estos caballos dice que de su boca salía fuego, de su boca salía azufre,
que tanta gente murió por causa de eso. ¿Cuál es ese azufre? ¿Cuál es ese fuego que a veces sale de nuestra boca? Son aquellas palabras que a veces decimos sin ningún sentido, aquellas palabras que decimos sin pensar en las consecuencias. A veces lanzamos palabras así al aire sin importar lo que pueda ocasionar. Y con nuestras palabras lastimamos, con nuestras palabras herimos, con nuestras palabras estamos causando la muerte. Mire que esos caballos, dice, el poder de esos caballos estaba en su boca. El poder de esos caballos estaba en su boca, dice que salía como fuego, como azufre, y que tanta gente murió. Pero nosotros a veces nos comportamos al igual que esos caballos. De nuestra boca lo único que sale es fuego, es azufre, palabras dañinas, palabras que lastiman. Dios ha puesto nuestra boca para bendecir, pero a veces la utilizamos para maldecir. Dios ha puesto nuestra boca para que profeticemos su verdad. Dios ha puesto nuestra boca para que hablemos de las maravillas de Él. Pero lo que hacemos a veces con nuestra boca es tratar mal, es decir cosas incoherentes, es hacer tal vez chistes de doble sentido, y lastimamos a las personas, las dañamos tanto que podemos mandarlas al borde de la muerte. Mucha gente tal vez hoy ya no quiere saber nada de Cristo, o ya no quiere saber nada de Dios, tal vez por nuestras palabras, por algo que nosotros dijimos, por algo que nosotros pronunciamos sin pensar. Es muy difícil hablar sin pensar, es muy difícil que tal vez nosotros relacionemos nuestros pensamientos con nuestra boca, pero decimos lo primero que se nos viene a la mente, decimos las primeras palabras, sin pensar en el daño que estamos causando. Y por eso la palabra de Dios nos habla que de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. De lo que tenemos en nuestro corazón es lo que estamos hablando. Y cuando ya vemos a esa persona tal vez desanimada, cuando vemos tal vez a esa persona herida, a veces es tarde, a veces vamos y tal vez le pedimos perdón, decimos, mira, perdóname lo que te dije, pero esa herida ya fue causada, esa herida ya fue hecha en esa persona. Y aunque tal vez esa persona diga, sí, te perdono, a veces hay cosas que se quedan ahí, se quedan esas secuelas. Entonces Dios dice que si tenemos una vida con Él, y es Él el que está cada día llenando nuestra mente, nuestro corazón de pensamientos buenos, de pensamientos de bendición, eso es lo que debemos también pronunciar. Pero nosotros no, nosotros simplemente, aunque escuchamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Aunque tal vez decimos servir a Dios y estamos diariamente en su presencia, parece que estuviéramos simplemente de cuerpo presente, porque nuestra mente y nuestro corazón están en otro lado. Y eso se ve reflejado en lo que hablamos. No hablamos entonces palabras de bendición, sino palabras de maldición. No hablamos palabras que edifiquen al pueblo, sino que lanzamos palabras que destruyen. Mire que estos caballos lanzaban palabras o lanzaban fuego para destrucción. Dios estaba anunciando que tal vez habrían caballos con ese poder en su boca para destruir. Pero también nos está enseñando de que muchos de nosotros podemos llegar a ser como esos caballos, que muchos de nosotros tenemos en nuestra boca ese fuego y ese azufre, dispuesto a lanzarlo sin importarle a quién hiera, a quién mate. Dios quiere que si tenemos una vida con Él, entonces corrijamos ese aspecto, corrijamos nuestra forma de hablar. Dice la palabra que cuando una persona está en Cristo, ahora es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que ahora todo es hecho nuevo. Debe verse reflejado, debe verse eso hecho realidad en cada uno de nosotros. Si yo digo que amo a Dios, que sirvo a Dios, debe verse en mi forma de actuar, en mi forma de hablar. Se debe reflejar, yo debo mostrar a las demás personas ese amor, ese gozo que Dios está impartiendo en mi vida. Pero si no lo hago, si lo que hago simplemente es hablar palabras incoherentes, si lo que hago es hablar simplemente palabras que lastimen a las personas, es porque realmente en mi vida no está Dios presente. Es porque en mi vida Dios no está actuando. Y no porque no sea cristiano, sí puede ser cristiano, tal vez puede congregarse en algún lugar, tal vez puede estar sirviendo incluso, pero eso no significa que tenga a Dios verdaderamente. El hecho de que se congregue, el hecho de que sirva, no significa que Dios esté obrando en su vida, porque por algo nos dice Apocalipsis 3:20, que Jesucristo está a la puerta llamando, esperando a ver quién abre la puerta de ese corazón. Y Él no le está hablando a la gente de afuera, Él está hablando a la gente de la misma iglesia.
Si Jesucristo dice que está afuera, golpeando la puerta, esperando a que le abran, es porque hay personas que aunque sirven, que aunque están dentro de una congregación, no le están sirviendo a Dios, que están más bien siendo útiles a Satanás, y que con esas palabras lo que hacen es lastimar, lo que hacen es herir, que ese poder está en su boca, el poder está en nuestra boca, pero ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Lo estamos utilizando bien para bendecir, para exhortar a las personas, animarlas a seguir adelante, o lo estamos haciendo simplemente para destruir? Y pensemos tal vez de todo lo que nosotros hablamos en el día, de cuántas palabras tal vez pronunciamos en el día, cuántas de ellas son útiles al servicio de Dios, cuántas de esas palabras que pronunciamos sirven para edificar al pueblo, cuántas de esas palabras que estamos anunciando sirven para levantar a aquella persona que está caída, o todo lo contrario, de esas palabras que lanzamos, la gran mayoría son para destruir a nuestros hermanos, son para destruir a nuestros familiares. Dice que una vida sin Dios, estamos, aunque tal vez rodeados de gente cristiana, aunque tal vez en un templo, nos estamos comportando así, sin Dios en nuestro corazón, y eso lo demuestra lo que decimos, eso lo está demostrando las palabras que pronunciamos, y por eso estamos causando tanto daño, estamos causando tantas muertes, igual que lo harían esos caballos. Dios nos ha dado el poder de la vida y de la muerte en nuestros labios, en nuestra boca, en nuestra lengua. Los cristianos lo sabemos, pero somos acomodados y a veces nosotros hablamos simplemente por hablar cuando nos conviene. Cuando nos conviene, los cristianos, ¿qué decimos? Cuidado, que las palabras tienen poder. Pero cuando alguien se refiere a nosotros y nos dice algo, entonces nosotros inmediatamente decimos que las palabras tienen poder. Pero cuando nosotros hablamos sandeces, cuando nosotros hablamos cosas que no son buenas, se nos olvida que las palabras tienen poder. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que no sirven, que son inútiles, que no son capaces, eso también tiene poder, y eso es lo que ata la vida de esa persona. Una palabra de estímulo puede darle vida a alguien, o una palabra contraria puede enterrar también a una persona. Amén. Entonces vemos que una persona que está llena de amargura, que es una persona que lanza palabras que dañan, no solamente se daña a sí mismo, sino que también daña a los demás. Y es triste ver tal vez que durante el servicio está muy contento, durante las personas tal vez está muy contento y muestra una cara, pero llega a su hogar y tal vez muestra otra totalmente diferente. Dios no quiere que seamos personas de doble cara, Dios no quiere que seamos personas de doble ánimo, sino que realmente seamos personas adecuadas y que nuestro carácter sea conforme a la voluntad de Él. Por eso dice que si Él está presente, nosotros vamos a ser transparentes. Si Dios está presente en nuestra vida debe ser diferente y debe dar un buen fruto. Debemos dejar a un lado esa amargura, debemos dejar a un lado esas palabras que lastimen, porque de lo contrario vamos a vivir solamente en tinieblas. Si Dios no está presente en nosotros, si nos dejamos llevar por esa amargura, por esas palabras que lastimen, vamos a estar en tinieblas. Veámoslo por favor en el capítulo 8, el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fueron golpeadas y se oscurecieron. Así una parte del día y de la noche quedaron sin luz. ¿Qué sucede cuando se va la luz? ¿Qué sucede aquí simplemente en este recinto? Si llega un momento y se va la luz, queda todo totalmente oscuro. A algunas personas les causa temor, les causa miedo, puede ocasionar algún desastre porque las personas no saben para dónde van, no saben cómo moverse. Si es alguna máquina que funciona con energía y en ese momento se va la energía, deja de funcionar, deja de cumplir ese objetivo. Mire que si Dios no está presente en nuestra vida, nos quedamos así, sin luz, nos quedamos en tinieblas, llenos de temor, llenos de angustia, tal vez sin protección, porque puede llegar cualquier persona a hacernos daño y no nos damos ni cuenta. Nos quedamos como esa máquina, sin productividad, sin poder hacer algo. Si tal vez estamos utilizando la luz y estamos leyendo o haciendo algún ejercicio, algún trabajo, algo, y la luz se va en ese momento, prácticamente nos quedamos cruzados de brazos, sin hacer nada. Entonces, si vivimos en esas tinieblas, si Dios no está presente, vamos a vivir en esas tinieblas y prácticamente nos quedamos cruzados de brazos, sin hacer nada, llenos tal vez de angustia, esperando a que en algún momento la luz regrese. Pero ¿qué pasa si esa luz no regresa?
¿qué pasa si esa luz ya no alumbra más? ¿Nos quedamos ahí tranquilamente? No, ¿cierto? Buscaríamos alguna opción, tal vez encender una vela, buscar una lámpara, qué sé yo, tal vez buscamos cualquier opción para que esa luz llegue a nuestra casa, para poder continuar lo que estábamos haciendo. Pero a veces no nos damos cuenta de eso en nuestra vida. Nos estamos quedando sin luz. Dios ya no está alumbrando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos amargados, llenos de amargura, llenos de cosas que dañan. Y nos estamos quedando sin luz y no nos hemos dado ni cuenta. Muchos tal vez ya estamos a oscuras, pero no nos preocupamos por encender esa luz en nuestra vida, esa luz de Cristo en nuestro corazón. Vemos entonces que vivimos en tinieblas. Sin Dios se vive en tinieblas, se vive en oscuridad, expuesto a cualquier peligro, expuesto a tal vez a dañar. Entonces vemos que Dios quiere, cada uno de estos capítulos, lo que quiere Dios es acercarnos a Él. Lo que quiere Dios es que reaccionemos a lo que estamos viviendo, que nos despertemos, que dejemos ya ese sueño de estar tal vez tan tranquilos y cruzados de brazos, que nos despertemos y digamos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si decimos ser siervos de Dios, pues debemos dejar a un lado esa amargura, esas palabras, y debemos encender esa luz, porque esa luz está ahí. El problema es que nosotros no queremos encenderla. El problema es que preferimos quedarnos en oscuras porque sabemos que si estamos a oscuras no vamos a hacer nada. Si no llega la luz, pues no hacemos nada. Si nuestra estufa funciona con energía eléctrica, entonces, no, es que yo hoy no cocino porque como no hay luz, tenemos un pretexto para no hacer las cosas. Y Dios ve entonces en nuestra vida que hemos usado eso como pretexto para no servirle. Hemos usado esas tinieblas como pretexto para no hacerle las cosas como Él quiere. Preferimos vivir en oscuridad, preferimos vivir en tinieblas. Dios quiere quitar la venda de nuestros ojos, pero no, preferimos dejarla ir. Decimos, no, ahí estoy bien, porque con esta venda en mis ojos no tengo que moverme, no tengo que hacer nada. Una persona que no tiene a Dios en su corazón vive así, vive en tinieblas, vive en oscuridad, y lo peor de todo es que se acostumbró a esa oscuridad. Lo peor de todo es que se acostumbra a vivir así. Y cuando sale a la luz, entonces esa luz le incomoda, esa luz le molesta, esa luz le fastidia y prefiere quedarse en la parte oscura, prefiere quedarse en ese lado negro porque la luz le incomoda. Entonces Dios quiere que dejemos a un lado eso, que no importa cuánto nos incomode esa luz, que no importa al principio tal vez cuánto nos fastidie, que debemos permitir que esa luz entre en nuestra vida, que esa luz transforme nuestro corazón para que podamos ser personas como Él quiere. Esa luz importante en nuestra vida. Y recordemos lo que nos explica Magda, esa luz lo que hace es mostrarnos tanto el problema como la solución, porque a veces nosotros pensamos que por ser luz entonces ya no vamos a tener problemas, ¿no? La luz, cuando llega en algún lugar, solo por llegar la luz a ese lugar no quiere decir que todos los problemas acabaron, simplemente con esa luz hoy no solamente vemos los problemas, con esa luz llamada Cristo hoy también vemos la solución. Antes de estar con Cristo, cuando estábamos en la oscuridad, lo único que mirábamos eran problemas. Y cada vez esos problemas los hacíamos más grandes, con nuestra manera de hablar. Cuántas veces nuestra mala forma de hablar, un problema pequeño, terminó haciéndolo más grande. Y cada vez que nosotros hablábamos, inclusive por querer arreglar, terminábamos dañando con nuestra misma forma de hablar. Ahora, Cristo en nuestro corazón, siendo Él la luz, lo que hace es mostrarnos los problemas que tenemos a diario, pero también nos muestra esa solución para poder salir de ese problema. Amén. Una persona que vive una vida sin Dios vive llena de desesperación. Veamos en el capítulo 9, el versículo 6. Durante esos 5 meses la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte se alejará de ellos. ¿Por qué esas personas buscaban la muerte? Porque se encuentran desesperadas, porque creen que no hay solución a su problema, porque se encuentran tal vez agobiadas por esas circunstancias. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, los problemas nos van a agobiar, las circunstancias nos van a envolver, tanto que dice que aquellas personas desearán la muerte. Por eso vemos entonces tantas personas que aunque vivas, pero parecen estar como muertas, que aunque tal vez respiran, pero su actitud es como la de un muerto. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 3, el versículo 1.
Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Una persona que no tiene a Dios en su corazón está llena de desesperación. Parece estar vivo, pero en realidad está muerta. ¿Por qué está muerta? Porque no tiene sueños, porque su vida no tiene sentido, porque no tiene la ilusión de hacer nada. Simplemente se está enfocando en ese problema, simplemente se está enfocando en esa circunstancia de ese momento, pero no se da cuenta de su alrededor, no se da cuenta de las cosas que están pasando, tal vez muy buenas a su alrededor. ¿Cuántas personas vemos entonces que por un problema, en ese momento de desesperación, se han quitado la vida? Pero solamente vieron el problema, solamente vieron esa circunstancia, no vieron a su alrededor, no se dieron cuenta tal vez aquellos familiares que dejan atrás con una tristeza muy grande, con un dolor muy grande. ¿Cuántos padres, tal vez endeudados, se quitaron la vida por esa deuda? Pero no pensaron en que iban a dejar solos a sus hijos, no pensaron en que iban a dejar solo a su esposa o a su esposo. No, simplemente se enfocó en ese problema y ya, simplemente se enfocó en ese problema y buscó la muerte. Y otros, aunque tal vez siguen vivos físicamente, lo que dice, aunque tal vez sí respiran, pero están como muertos. No hacen absolutamente nada más que pensar en ese problema, no hacen nada más que enfocarse en ese problema. Una persona sin Dios solamente vive en desesperación, una persona que no tiene a Dios solamente vive en angustia, solamente vive preocupado. Esa es la consecuencia de vivir sin Dios. Y eso nos diferencia tal vez a las personas, eso diferencia a una persona que tiene a Dios a una persona que no lo tiene. La persona que tiene a Dios, aunque tal vez tiene ese mismo problema, o tal vez un problema mucho más grande, tiene una gran ventaja, es que con Dios puede estar confiado, sabe que con Dios pronto ese problema va a ser solucionado. Esa persona sabe que con Dios ese problema se va a acabar, pero la persona que no tiene a Dios no tiene esperanza en nada, no tiene fe en nada, simplemente mira a su alrededor y ve el problema, pero no puede ver la solución. Aunque la solución está ahí en ambos casos, pero la persona que no tiene a Dios no es capaz de ver esa solución. A diferencia que la persona que sí tiene una vida con Dios sabe que ese problema está, sabe que ese problema existe, pero Dios le da esa capacidad de ver la solución. Dios le da esa oportunidad de ver aquellas cosas. Ahí ya entonces entra a decidir esa persona, bueno, o tomo la solución o no la tomo. Pero con Dios nos permite ver esa solución, nos permite ver que ese problema pronto se va a acabar. De hecho, una persona que realmente tiene a Dios ve ese problema como una oportunidad para poder seguir adelante, una oportunidad para poder avanzar. Jesucristo mismo decía y nos advertía que íbamos a tener que vivir aflicciones, que íbamos a tener que sufrir aflicciones, pero que teníamos que aprender de Él, porque Él venció las aflicciones. Y así como Él lo hizo, en carne y hueso pudo vencer todas las aflicciones, de la misma forma sabemos que podemos hacerlo nosotros. Por eso entonces la desesperación no nos va a ganar, por eso entonces no nos vamos a querer morir como aquellas personas, porque todo lo contrario, cuando vemos ese problema decimos, no, es que si tenemos un problema sabemos que cosas más grandes van a llegar tomados de la mano de Dios. Pero aquellas personas que viven una vida sin Dios no encuentran otra solución sino más que la muerte. Y lo que vemos aquí entonces, tal vez tratan de morirse, tal vez dicen, no, es que me quiero morir, pero siguen ahí, tal vez no muertos físicamente, pero sí muertos de manera espiritual, emocional. Y al igual que la amargura, esa muerte también se contagia, esa muerte también es infundida a otras personas. Ese deseo, ese desánimo, ese deseo de morir, ese deseo de acabar con todo, también es impartido a los demás. Cada vez que esa persona abre la boca, lo único que habla simplemente es con negativismo, esa persona simplemente habla de desánimo. Cuando menos lo piense, las personas que lo rodean también están pensando de la misma forma. Entonces Dios quiere que dejemos a un lado eso, Dios quiere que realmente Él sea algo verdadero en cada uno de nosotros, que la presencia de Dios se vea reflejada en nosotros, que dejemos esa amargura, que dejemos esas palabras que lastiman, que dejemos de decir palabras incoherentes, que dejemos de vivir en tinieblas, porque Él como luz está ahí, solo que tenemos que encender esa luz
para poder ver, para poder protegernos, para poder disfrutar y hacer las cosas como debe ser, y que debemos dejar la desesperación, porque sabemos que en Él podemos tener paz. Con Cristo no se acaban las tormentas, con Cristo no se acaba la tempestad, pero sí podemos tener paz en medio de esa tormenta. Cristo no nos dice que Él nos va a quitar las tormentas, no. Lo que Él nos promete es que tendremos paz en medio de esa tormenta. No dice que nos va a quitar nuestra ansiedad, pero sí nos dice que podemos echar nuestra ansiedad en Él y que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando sabemos eso, entonces, cuando realmente comprendemos que Dios es real, que nuestro amado Dios está ahí presente, que es verdadero en nosotros, nuestra forma de ser cambia, nuestra forma de actuar cambia. Y de paso no actuamos solamente en la congregación, sino que nuestra forma de ser también debe cambiar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Ahí empieza entonces a marcar la diferencia de una persona que realmente tiene a Dios de alguien que no lo tiene. En la palabra Dios dice que mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades. ¿Cuál es la diferencia entonces con los del mundo? Que mientras allá afuera en el mundo con un problema pequeño ya quiere morirse, no sabe qué hacer, ya está con psicólogo, nosotros como cristianos y con Cristo en nuestro corazón, por muchos problemas que tengamos podemos mantener esa calma. Recordemos que la desesperación es la que nos lleva a una vida de ansiedad, y esa ansiedad es la que nos hace tomar malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros sin Cristo tomamos malas decisiones en nuestra vida que después nos arrepentimos? ¿Y por qué tomamos esas malas decisiones? Porque estábamos desesperados, porque no sabíamos qué hacer. Una vida sin propósito, una vida sin sentido. Jesucristo, aún en medio de los problemas, nos da sentido a nuestra vida, le da un propósito, le da una razón por la cual vivir, y esa es la diferencia. Amén. Entonces nos damos cuenta que esa desesperación causa más daño, esa desesperación causa más muerte. Y si nos damos cuenta, cuando sucede algún desastre natural, algún terremoto, algún temblor, ¿qué sucede con las personas? Entran en pánico, entran en desesperación y empieza a correr cada uno por su lado sin darse cuenta de las cosas. Terminan entonces chocándose entre sí, lastimándose entre sí. Y muchas veces en esos desastres o en esas calamidades son más las muertes por causa de la desesperación que las muertes causadas por el mismo fenómeno natural. A veces por el temblor no causa muerte. El temblor por sí solo no causa muerte. Las muertes son causadas por la desesperación de las personas, porque cada uno busca salir corriendo, no busca la solución adecuada, sino que lo único que le interesa es huir de ese problema, huir de ese temblor, huir de ese terremoto. Y como cada quien huye sin tener en cuenta hacia qué dirección, ahí entonces es cuando ocurren tantos accidentes, y ahí es entonces cuando ocurren tantas víctimas de esos desastres, no producto del fenómeno natural, sino producto de la misma desesperación. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que aunque tal vez van a haber esos fenómenos naturales en nuestra vida, llamados problemas, llamados dificultades, nosotros podemos seguir adelante. Tomados de la mano de Él vamos a poder continuar, vamos a poder encontrar esa solución. Pero si no lo hacemos, entonces nuestra vida no tiene ningún sentido. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Si Dios dejó estos capítulos, como decíamos, no es para asustarnos, no es para alarmarnos, pero sí es para mostrarnos que Él quiere reconciliarse con nosotros siempre, en todo momento, que Él da ese paso gigante para que nosotros podamos llegar a su presencia, pero debemos tomar nosotros la decisión. Y una forma entonces de lograr esa vida con Dios es el arrepentimiento. Veamos por favor en el capítulo 9, versículos 20 y 21. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, pero ni aun así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro y plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco dejaron de cometer asesinatos, ni se apartaron de la brujería, ni de sus pecados sexuales, ni de sus robos. Mire que a pesar de todas esas cosas, a pesar de todos aquellos desastres, aquellas destrucciones que estaban sucediendo en ese momento, aún así hay personas necias que no quieren el arrepentimiento. Aún así hay personas que prefieren vivir mal a tener una vida en bendición. Aunque suceden todas estas cosas, no les importa. Pero Dios dice no, si nos arrepentimos,
si reconocemos delante de Él que hemos fallado, si reconocemos delante de Él que nos hemos equivocado, Él es fiel y justo y nos perdona. Pero es una decisión nuestra, ya es una decisión que cada quien debe tomar. Dios no nos va a obligar a nada, Dios no es aquel que nos obliga, somos nosotros los encargados de tomar esa decisión de arrepentirnos, de reconocer ante Él que hemos fallado. Pero ese reconocimiento no es simplemente decir de palabras hacia afuera, Señor, perdóname, porque a veces creemos que con eso es suficiente, con decir Señor, perdóname y ya. Pero no, ese arrepentimiento debe ser sincero y debe ser de corazón, ese arrepentimiento debe ser algo verdadero, que realmente nuestro corazón sienta ese dolor por algo que hemos hecho mal, que realmente podamos sentir ese dolor en nuestra vida por algo que nos hemos equivocado, y que ese mismo dolor entonces nos motive a cambiar de forma de vida, nos motive a ser diferentes. Tal vez durante mucho tiempo hemos vivido en amargura, hemos vivido en tinieblas, hemos vivido lanzando palabras que lastiman o que matan, pero también es tiempo ahora de reconocer que nos hemos equivocado y que podemos decirle a Dios, Dios, perdóname, Dios, cambia mi vida, y que ahora entonces mi vida sea nueva, mi vida sea diferente. Podemos hacerlo, pero solamente cuando hay ese arrepentimiento verdadero. Esa es la única forma de permitir que Dios entre a nuestra vida. Esa es la única forma de permitir que Cristo entre a gobernar nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos y cuando permitimos que sea Él el que sea una autoridad en nuestra vida, cuando permitimos que sea Cristo el que sea autoridad en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Llevarnos a ese estado de arrepentimiento en nuestra vida, que nosotros podamos cambiar nuestra forma de hacer, nuestra forma de actuar. La desesperación en nosotros hace que muchas veces sigamos cometiendo más errores, pero cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo por esa luz, entonces, ¿qué es lo que hace la luz de Cristo en nosotros? Simplemente mostrarnos el problema, mostrarnos la dificultad. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, para que corrijamos. Y no solamente en la vida espiritual, sino en la secular. ¿Cuántas cosas estamos haciendo mal y que es necesario arrepentirnos? Recuerda que arrepentimiento lo único que quiere decir es cambiar de actitud, cambiar de rumbo, volverlo a hacer de nuevo. Así que qué bueno que cada vez que nosotros nos acerquemos a Cristo, Él pueda mostrar nuestras fallas para nosotros poderlas corregir. Amén. Otra manera entonces de lograr esa vida con Dios es levantar una oración verdadera. En el capítulo 8, versículos 3 y 4. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. El humo del incienso salió del recipiente que el ángel tenía en la mano y llegó ante Dios junto con las oraciones de su pueblo. Dice que para poder tener y disfrutar esa vida verdadera con Dios debemos levantar una oración verdadera. Pero a veces, ¿cómo son nuestras oraciones? Oraciones superficiales, oraciones tal vez simplemente para pedir, oraciones simplemente tal vez para buscar nuestra conveniencia, pero no son esas verdaderas oraciones de exaltación a Dios, de agradecimiento. Mire que en este versículo nos dice que las oraciones de los santos se juntaban con ese incienso y llegaba ese olor grato delante de Dios. Esas oraciones eran elevadas hasta el trono de Dios. Pero podríamos preguntarnos hoy, ¿qué tipo de oraciones estamos levantando? ¿Será que sí nuestras oraciones alcanzan a llegar al trono de Dios? ¿O nuestras oraciones simplemente se quedan, digamos que en el techo de nuestra casa? Porque dice que si queremos tener esa vida con Dios debemos levantar esa oración verdadera, ese momento sublime de cercanía a Dios, donde nosotros hablamos con Él, nos deleitamos con Él, donde le agradecemos, donde exaltamos su nombre. Y por momentos nos olvidamos de esas necesidades. Dios conoce nuestras necesidades, Él sabe que necesitamos algo, pero Él también quiere que en ese momento de necesidad, ahí es cuando se ve una persona que verdaderamente tiene a Dios, porque no se está lamentando solo por esa necesidad. Una persona que verdaderamente tiene a Dios no está llorando por ese problema que tiene, sino que todo lo contrario, exalta el nombre de Dios, le da gracias, lo honra a pesar de ese problema. David, como ese siervo de Dios que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová,
Era aquel personaje que, aunque tenía problemas, aunque tenía dificultades, siempre adoraba a Dios, a pesar de lo que fuera. No importa si estaba feliz, si estaba gozoso, él danzaba feliz y lleno de alegría, adoraba a Dios. Pero de la misma forma, si estaba triste, si estaba en problemas, si estaba en dificultades, igualmente adoraba a Dios, sin importar la circunstancia, sin importar lo que esté pasando. Dios quiere entonces que levantemos esa oración verdadera. Dios quiere entonces que no importa las circunstancias, que no importa lo que estemos pasando, que podamos en todo momento exaltarlo, que en todo momento podamos deleitarnos en Él y agradecerle por todas las cosas que Él nos ha dado siempre. Vemos entonces ahí que es una persona que vive conforme a Dios, que tiene a Dios en su vida. Dios quiere entonces que seamos personas capaces de seguir adelante, siempre tomados de la mano de Él. Dios quiere que dejemos esa vieja manera de vivir. Dios no nos está hablando de un cambio de religión, Dios no nos está hablando de un cambio de iglesia, Dios nos está hablando de un cambio de manera de vivir, de un cambio de forma de ser, de actuar, de pensar. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Dios no dice cámbiate de religión o cámbiate de iglesia, no. Dios dice cambia de forma de pensar, Dios dice cambia de forma de actuar. Es tiempo de dejar ese corazón lleno de ajenjo y empezar a disfrutar un corazón que fluya miel. Es tiempo de dejar esas tinieblas a un lado y es momento de encender esa luz de Cristo. Es tiempo de dejar a un lado todas aquellas cosas, de arrepentirnos, de reconocer lo que hemos hecho mal para poder cambiar y ser mejores. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere simplemente un pueblo tal vez que le tenga miedo. Dios quiere un pueblo que le tema, un pueblo que lo honre, un pueblo que le haga reverencia. Y para eso nos ha llamado Dios. Y por eso en esta mañana Dios nos ha enseñado que no es que Él sea un Dios malo o un Dios que quiera destruir, no, sino que es un Dios que nos quiere enseñar, que es un Dios que nos está llamando al arrepentimiento, que es un Dios que nos está mostrando que tal vez como vamos, no vamos muy bien, que debemos cambiar nuestra forma de ser y de pensar para ser mejores. Pero es nuestra decisión si continuamos tomados de la mano de Dios y permitimos que sea Dios en nuestra vida o que no lo sea. Debemos dejar que Cristo entre en nuestro corazón, debemos abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él entre, gobierne y controle cada uno de nuestro ser. Amén. Bien, Magda. Dios entonces, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos nuevas criaturas, como lo dice la palabra, porque a veces simplemente ese pasaje se nos queda como en una frase de cajón. Todos repetimos que ahora ya somos nuevas criaturas, pero cuando nosotros vemos al interior de nuestro corazón encontramos que no somos del todo nueva criatura. ¿Qué sería ser nueva criatura entonces? No solamente decir que ahora leo la palabra, que ahora me congrego en algún lugar, sino que nuestra vida cada vez va siendo mejor. Es un proceso como la luz va llegando en ese proceso y va transformando nuestra vida. Dejemos entonces que Cristo se convierta en esa luz en nosotros para transformarnos, para cada día ser mejores en todo lo que nosotros hacemos. Recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico que a través de esos símbolos quiere mostrarnos lo malo que puede suceder en nuestra vida, pero que nosotros lo podemos prever, que nosotros podemos prepararnos para esos días y ser mejores cada día. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios no quiere meternos terror, Dios no quiere asustarnos, Dios quiere es simplemente mostrarnos para que podamos corregir a tiempo. Así que Dios los bendiga, los esperamos mañana en nuestra otra emisión donde podemos estudiar otro tema interesante para edificar nuestra vida. Que Dios los bendiga.